Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una curiosidad. Sí, les hablo de la creación de nuevos verbos en la política nacional. El que lo puso de moda fue Sergio Fajardo, que a través de este trino tuvo la ocurrencia de crear el verbo fajardear. Me escribe un amigo y me dice: Petro se fajardió. Me mandó la tercera alocución de Gustavo a La Nación. Escuché y sí, efectivamente parece que Petro se fajardió. Pues bien, en las últimas horas y por cuenta del escándalo en el Mintic con el contrato con Centros Poblados y el anticipo de 70.000 millones de pesos que con toda la razón tiene indignados a los colombianos y a la ministra Karen Abudinen contra las cuerdas, surgió un nuevo verbo en las redes sociales: abudinear. A tal punto que el asunto llegó a oídos de la Real Academia de la Lengua, que en su cuenta de Twitter contestó desprevenidamente una pregunta de un usuario. Duda RAE, ¿existe el verbo abudinar? Y de ser así, ¿qué significa y en qué contexto se puede usar? A lo que la RAE contestó: RAE Consultas. Documentamos las formas abudinar y abudinear en textos de redes sociales como verbos de reciente creación, usados en el habla popular de Colombia con el sentido de robar, estafar. Y si bien la ministra tiene que responder a la pregunta de ¿dónde están los ladrones? Y responder políticamente por todo lo que ha sucedido con el contrato que iba a conectar a internet a los niños en las zonas rurales de Colombia, la forma de lograrlo es acabando con el nombre y con los apellidos de las personas. O por el contrario, entonces podríamos fajardearnos y ponernos creativos y crear nuevos verbos en el habla popular colombiana. Hagamos el ejercicio. Pues en las últimas horas apareció en las redes sociales otro verbo: petrear. Algo así como yo petreo, tú petreas, él petrea, nosotros petreamos, ellos petrean. Muy distinto con el verbo perrear, que eso es otra cosa. Petrear podría hacer referencia a recibir fajos de billetes en bolsas plásticas negras y no dar explicaciones al respecto. Petrear también podría hacer referencia a promover, parar la economía nacional. No compre gaseosas, no compre en grandes superficies comerciales, no haga transacciones financieras, sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a Colpensiones. No se suba a Transmilenio. O petrear también podría hacer referencia a la forma de presentar propuestas económicas irracionales y sin ningún sustento económico, como por ejemplo imprimir billetes o suspender la explotación de petróleo y la exportación. Ahora hablemos del verbo bolivariar. Dícese de la acción de hacerse el de la vista gorda con las deudas, con la DIAN y con la de los hijos de los amigos cercanos. Timador entelerido y mentiroso. Este verbo también podría hacer referencia a la financiación de actividades de vandalismo que producen violencia y bloqueos en las ciudades. Berrear, no, mejor barrerear, con R de morral. Hace referencia a tener fajos de billete en efectivo y a tener siempre una gran excusa para justificarlo. Los fajos pueden aparecer en un apartamento, en el blazer de un vestido. Alejandra, ¿estamos de acuerdo? ¿Nos parecemos en eso? No. Pero déjeme decirle, No. déjeme decir el debate. Espera un segundo, Nos parecemos en eso. Roy. Usted ha dicho, yo toda la vida está viendo trabajé dinero. en esta cadena que es RCN. Y me fui por un año a trabajar en otra cadena y regresé porque me llamaron. Maravilloso. Yo toda la vida, mire, cuando tenía 16 años, conocí un personaje inolvidable, se llama Luis Carlos Galán. Lo acompañé hasta que lo asesinó la mafia en el 89. ¿Cuánto tiene ese hombre ahí en el bolsillo? ¿Quién es? Roy, qué vergüenza. ¿Quién es? Cuidado, qué Pase. peligro, qué peligro. O en un morral. Barrerear podría usarse como un sinónimo del verbo petrear. Santificar, no, mejor santear. Dícese de la facilidad para poner en práctica la máxima de que en la política la regla es la traición y no la excepción. Por ejemplo, canjear el Estado de Derecho en los acuerdos de La Habana. Decir que los criminales de lesa humanidad nunca van a ir al Congreso de la República.
que van a entregar las rutas del narcotráfico, que van a reparar a sus víctimas y a cambio recibir el Premio Nobel de Paz. Samperiar. Esto es fácil. Dícese de recibir dinero del narcotráfico para financiar la campaña presidencial, ganar y luego afirmar que todo sucedió a sus espaldas. Samperiar también hace referencia a dárselas de ser una adalid de la ética en la política. Se comprobó que hubo esa financiación, digamos, eso sí no está en duda absolutamente para nada. ¿Cuánta plata, William, finalmente dieron los Rodríguez a la campaña de Ernesto Samper, que primero se decía que tanto, que como que ha variado la cantidad, la cifra? Fueron 4 millones para la primera vuelta y 6 para la segunda vuelta. Y atreverse a dar cátedra sobre la materia. Morenear es la práctica de robarse una ciudad en lugar de trabajar por ella. Nulenear, sinónimo de morenear. Claudinar, dícese de no tener ni idea de cómo gobernar una ciudad y más bien utilizarla como parque temático de fondo para tomarse fotos y subirlas a sus redes sociales. Claudinar también es la capacidad de huirle a los periodistas que hacen preguntas incómodas. Esa una pregunta, porfa. Alcaldesa, pero entonces ¿cuándo nos puede atender? Siempre vamos a los eventos y nunca nos atiende, alcaldesa. Sobre todo en lo referente a la inseguridad, que precisamente por falta de gobierno se encuentra la ciudad. Claudinar conlleva al verbo claudicar, que es la acción de arrepentirse de haber votado por un político que salió con un chorro de babas. Cepediar, a ver cómo sería. Yo me sé... Uy, no, mejor ese no. Mejor dicho, en Colombia lo que hay son verbos para ilustrar esas pequeñas y grandes acciones que caracterizan tristemente a la política de nuestro país. Eso sí, lo que es inaceptable es el juego bajo y rastrero que muchos políticos e influenciadores quieren imponer en las redes sociales. Ese juego en el que brillan el insulto, el crimen sin pruebas, la vulgaridad, el machismo y la ramplonería. Ese juego, señores, quizás le gusta a muchos, pero lo cierto es que las mayorías silenciosas observan y se aterran.